Veamos juntos qué son los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos se clasifican en poliedros y cuerpos de revolución. Los poliedros tenemos a los poliedros regulares e irregulares, que son los prismas y pirámides. Prismas. ¿Qué son los prismas? Un prisma es un poliedro que tienen dos caras iguales y paralelas llamadas bases, y sus caras laterales son paralelogramos. Tenemos los elementos de un prisma, como son la altura del poliedro, caras del poliedro, apotema de la base, bases del poliedro, arista del poliedro y aristas del polígono, como se muestra en la imagen. ¿Cómo calcular el área total de un prisma? El área total de un prisma es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Veamos un ejemplo. Para calcular el área de este prisma rectangular, primero tenemos que hallar el área de las bases y sumarla con el área de las caras laterales. Empezamos con el área de la base, que es igual base por altura, que es 3 por 5, igual a 15 centímetros, por 2 porque son dos bases, siendo 30 centímetros cuadrados. El área de las caras laterales son por dos medidas. Las primeras medidas es 5 por 8, siendo 40 centímetros, y la segunda medida es 3 por 8, siendo 24 centímetros. Como son dos formas de cada uno, lo multiplicamos por 2 a 40, siendo 80, y el 24 también por 2, siendo 48 centímetros. Lo sumamos y 128 sería el área de las caras laterales. Sumamos para calcular el área total del prisma, que es el área de las bases más el área de las caras laterales. 30 más 128 nos da 158 centímetros cuadrados. Para calcular el volumen de un prisma necesitamos multiplicar el área de la base por la altura. Veamos en el ejemplo. Para calcular el volumen de este prisma ya tenemos el área de la base, que es 30 centímetros cuadrados, y lo multiplicamos por la altura, que es 8 centímetros, teniendo el volumen de 240 centímetros cúbicos. ¿Qué es una pirámide? Una pirámide es un cuerpo geométrico que tiene como base un polígono cualquiera y sus caras laterales son triangulares que se juntan con un vértice común. Elementos de una pirámide: altura del poliedro, la cara de la pirámide, arista del polígono, apotema del polígono, la base del poliedro, el vértice de la pirámide, arista del poliedro y apotema del poliedro. Para calcular el área total de una pirámide sumamos el área lateral más el área de la base. Veamos el ejemplo. Primero calculamos el área de la base. Como es un cuadrado, multiplicamos las aristas, siendo 5 por 5 igual a 25 centímetros cuadrados. Y el área de las caras laterales es igual a base por altura sobre 2 porque son caras triangulares, siendo 5 por 8 la medida entre 2 sería 20. Y como son 4, lo multiplicamos por 4. Obtenemos 80 centímetros cuadrados. Para calcular el área de la pirámide, sumamos 25 centímetros cuadrados, que es el área de la base, más 80 centímetros cuadrados, que es el área de la cara lateral, teniendo 105 centímetros cuadrados. Para calcular el volumen de la pirámide, multiplicamos el área de la base por altura y lo dividimos entre 3. Para calcular el volumen de esta pirámide, multiplicamos 25 centímetros cuadrados por 6 centímetros, que es la altura, y lo dividimos entre 3. Sacamos mitad, mitad, 6 y 3, y tenemos 25 centímetros cuadrados por 2 centímetros, obteniendo un volumen de 50 centímetros cúbicos. ¿Qué son los cuerpos de revolución? Bien, los cuerpos redondos o cuerpos de revolución se forman al girar una cierta figura alrededor de una recta llamada eje. Los más sencillos son el cilindro, el cono y la esfera. Elementos de un cilindro son las dos bases y la superficie curva. Elementos de un cono son la base, la superficie curva y el vértice. Elementos de la esfera es la superficie curva y centro. Para calcular el área total de un cilindro necesitamos multiplicar 2 por pi por radio por la altura más el radio. Y para el volumen necesitamos multiplicar pi por radio al cuadrado por la altura. Para calcular el área total de un cono, primero multiplicamos pi por radio al cuadrado y lo sumamos por pi por radio por la generatriz. Para el volumen, multiplicamos pi por radio al cuadrado por la altura y lo dividimos entre 3. Para calcular el área de una esfera, necesitamos multiplicar 4 por pi por radio al cuadrado. Y para calcular el volumen de la esfera, multiplicamos pi por radio al cubo, lo multiplicamos por 4 y lo dividimos entre 3. Gracias por observar este video. Hasta la próxima.